Cordial saludo a todos los asistentes a este magno evento que per se constituye un emporio científico, gestado y dirigido de manera magistral por el ilustre doctor en ciencias, Caridad Chao Pereira, a quien agradezco de manera formal su invitación. Mi nombre es Schneider José Pérez Gelkel, médico cirujano de la Universidad del Norte en Colombia, especialista en medicina interna de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad de Hermanos Ameijeras. Es beneplácito para mí compartir con ustedes la ponencia titulada Nuevas evidencias en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Declaro no tener conflicto de intereses al realizar esta presentación. Más que una enfermedad, la insuficiencia cardíaca constituye un gran síndrome clínico, caracterizado por una constelación de síntomas cardinales que puede asociarse a signos como consecuencia de una alteración estructural y o funcional miocárdica que genera un incremento en las presiones intracardíacas y o insuficiencia del gasto cardíaco durante el reposo o con el ejercicio. Las sociedades europea, americana y japonesa de insuficiencia cardíaca plantearon la definición universal, que tiene en cuenta una serie de elementos importantes, como la presencia de signos y síntomas, dado que esto es un gran síndrome clínico, como consecuencia de una alteración estructural y o funcional cardíaca. Y es en este punto que el ecocardiograma tiene un papel fundamental para detectar dichas anomalías, como la existencia de una disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda menor a 50, la presencia de un ensanchamiento anormal de las cavidades cardíacas, la relación EE' mayor a 15, o bien la presencia de hipertrofia ventricular moderada a severa o disfunción valvular moderada a severa con características obstructivas, y que debe ser corroborada por alguno de los siguientes elementos, como lo es la presencia de elevación en los péptidos natriuréticos, el gran paradigma de los biomarcadores, o que exista una evidencia objetiva de congestión cardiopulmonar o sistémica. Desde el punto de vista clínico, puede ser verificable con la presencia de un incremento en la presión venosa yugular. Sin embargo, para realizar dicha medición se requiere una curva de aprendizaje bien desarrollada y no todos los profesionales en el mundo cuentan con dicho entrenamiento para realizar este proceso. Por ello, los paraclínicos, como la radiografía de tórax, también el ecocardiograma, donde se observe un incremento en las presiones de llenado, o bien con mediciones hemodinámicas como el cateterismo cardíaco derecho o el cateterismo de arteria pulmonar, nos pueden orientar para encontrar o para documentar de manera objetiva dicha congestión. Definitivamente la insuficiencia cardíaca constituye un problema de salud mundial. A pesar de los magnos avances en la terapéutica, se estima que sobreviven aproximadamente el 50% de los pacientes a los 5 años de haber sido realizado el diagnóstico. En Europa la incidencia se estima en todos los grupos etarios en 3 por 1000 habitantes al año, y a los mayores de 70 años esto se eleva a 5 por 1000 habitantes al año. Definitivamente su prevalencia se incrementa con la edad, siendo menor o igual al 1% en los menores de 55 años y se eleva a 10% en los mayores de 70 años. Datos tomados del Anuario Estadístico de Cuba permiten documentar que el número de defunciones por insuficiencia cardíaca hacia el año 2019 era de 1999 y se elevó en el 2020 a 2049, mientras que la mortalidad en el año 2010 era de 13 por 100.000 habitantes y en el año 2020 se ha elevado a 18.3 por 100.000 habitantes. Esta publicación de John Atherton es bastante interesante y nos hace reflexionar sobre una realidad de la humanidad. Hemos librado a través de la historia diversas batallas. Libramos una contra la insuficiencia cardíaca, pero ¿realmente estamos ganando la guerra? Precisamente el autor refería que existían 5.1 millones de personas con insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos, que una de cada 9 muertes seguía involucrando a la insuficiencia cardíaca y que la mitad de las personas que desarrollaban falla cardíaca iban a fallecer a los 5 años. Además, el costo anual era aproximadamente de 32 billones de dólares al año. La mortalidad hace 20 años mostraba una realidad realmente preocupante. Megatrial, como el Jessica, uno de los primeros realizados en América Latina, mostró una mortalidad en el grupo control a los 13 meses de aproximadamente 41%. Quiere decir que de 256 pacientes que conformaban dicho grupo, fallecieron aproximadamente 106 para un 41.4%.
mientras que en Valsartán Harfalú Trial la mortalidad a los 27 meses era de aproximadamente 44%. En la corte de Olsztyn, Minnesota, entre el año 2000 y 2010, se observó que la mortalidad por insuficiencia cardíaca al año y a los 5 años era de 20 y 53% respectivamente. Nostalgia académica surge al recordar el gran estudio de Corte Framingham. En el año 1971, McKee y colaboradores plantearon los criterios, recordar mayores y menores, que el diagnóstico se realizaba con la obtención de 2 criterios mayores o de 1 mayor y 2 menores. En aquel momento, los autores adjudicaban a estos criterios mayores y menores de Framingham una sensibilidad y especificidad del 97 y 78% respectivamente. El análisis objetivo de los criterios, realizado por Meisel y colaboradores y plasmado en la New England Journal of Medicine en la publicación del año 2002, mostró que la realidad de los criterios analizados individualmente es diferente al todo. Por ejemplo, la disnea tenía una sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica realmente bajas. La definición mundial de insuficiencia cardíaca reafirma la importancia de clasificar este gran síndrome clínico con base en la fracción de eyección ventricular izquierda. De esta forma, los pacientes que tienen una fracción de eyección ventricular izquierda menor o igual a 40% se considera reducida. Entre 41 y 49%, anteriormente llamado rango intermedio, en este punto se denomina fracción de eyección moderadamente reducida. Y aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección ventricular izquierda mayor o igual a 50% se considera preservada. Importante el concepto de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada constituye el grupo que hacia los albores, hacia su debut, tienen una fracción de eyección ventricular izquierda menor o igual a 40, reducida, y posterior a recibir un tratamiento adecuado, guiado por metas, presentan un aumento de 10 puntos porcentuales y una segunda medición revela una fracción de eyección ventricular izquierda mayor del 40%. Al enfrentarnos a un paciente con insuficiencia cardíaca o con sospecha de insuficiencia cardíaca, siempre es importante definir la clase funcional mediante la clasificación de la New York Association. Recordar que la clase funcional 1 son los pacientes que no tienen limitación de la actividad física. Clase funcional 2 son aquellos pacientes con una ligera limitación de la actividad física. Los pacientes con clase funcional 3 son quienes tienen una severa limitación de la actividad física, pero durante el reposo no presentan disnea, palpitaciones ni angina, mientras que los pacientes en la clase funcional 4, incluso durante el reposo, tienen sintomatología cardinal. También conviene recordar la clasificación por estadios de la AJA. En el estadio A, aquellos que no tienen alteraciones estructurales ni funcionales, pero que presentan enfermedades que pueden predisponer a la aparición de insuficiencia cardíaca, como diabetes, hipertensión, entre otros. Los pacientes que se sitúan en el estadio B tienen alteraciones estructurales o funcionales, pero no tienen sintomatología. Y aquellos que se encuentran en el estadio C tienen alteraciones estructurales y funcionales, han tenido sintomatología o tienen sintomatología habitual, pero presentan respuesta a la terapia guiada por metas y la modificación de los factores de riesgo, mientras que el estadio son los pacientes refractarios que tienen hospitalizaciones frecuentes y que presentan poca respuesta a lo que es la terapia guiada por metas, ninguna respuesta, y probablemente van a requerir en su historia natural trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia circulatoria mecánica o incluso cuidados paliativos. Definitivamente no existe un gol estándar para la evaluación de la insuficiencia cardíaca. La historia clínica continúa siendo la piedra angular para detectar la sintomatología cardinal, factores de riesgo, y esto debe acompañarse, como previamente lo señalamos, de las diferentes ayudas paraclínicas que han surgido a través del tiempo. Como lo dicta el método clínico, siempre debemos partir de los antecedentes de los pacientes. Debemos indagar la existencia de coronariopatía e hipertensión arterial, ya que estas constituyen las principales causas en el mundo de insuficiencia cardíaca, presencia de valvulopatías, estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, entre otras arritmias, tanto taquiarritmias como bradiarritmias, taquiarritmias que pueden ser supraventriculares o ventriculares, las cardiomiopatías, cardiomopatía dilatada, restrictiva
hipertrófica, Takotsubo, miocardiopatía periparto, entre otras, cardiopatías congénitas, como la presencia de una anomalía de Epstein, una dermatología de Fallot corregida, y dentro de las causas infecciosas la miocarditis viral y la cardiopatía chagásica. Dentro de las causas farmacológicas, siempre debemos tener en cuenta los quimioterápicos, antraciclinas, el trastuzumab, los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades por depósito como la hemocromatosis, también enfermedades Fabry, enfermedades endomiocárdicas como el síndrome carcinoide o la fibrosis endomiocárdica, enfermedades pericárdicas por calcificación infiltrativa, metabólicas, déficits nutricionales como déficit de vitamina B1, de tiamina, déficit de selenio, causas neuromusculares como la ataxia de Friedreich y las distrofias musculares. Ya desde el consenso de la Sociedad Europea del 2016, claramente se ha definido que existen síntomas considerados como típicos y signos como considerados más específicos de insuficiencia cardíaca. Entre los síntomas típicos, la disnea paroxística nocturna, la autornea, la tolerancia baja al ejercicio y el tiempo de recuperación por ejercicio elevado. Dentro de los más específicos están la ingurgitación yugular, la presencia de reflujo abdomino-yugular o hepatoyugular, galope por S3, punto de máximo impulso desplazado, soplo cardíaco. También debemos considerar que existen síntomas considerados como menos típicos, por ejemplo, la tos nocturna, la existencia de depresión, palpitaciones, que no son necesariamente características de este gran síndrome clínico. Además existen signos menos específicos como el edema periférico, la pérdida ponderal, la existencia de taquicardia, efusión pleural, oliguria, enfermedad de extremidades, entre otras. En el algoritmo diagnóstico planteado por la Sociedad Europea de Cardiología, se parte de la sospecha de insuficiencia cardíaca con factores de riesgo, sintomatología cardinal y anomalías electrocardiográficas. Si estamos en este contexto, el siguiente paso es la determinación de los péptidos con sus puntos de corte en el contexto no agudo para el NT-proBNP de 125 y para el BNP de 35. En caso de que no contemos con los péptidos o que haya una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, lo siguiente es solicitar el ecocardiograma, donde si se detectan alteraciones estructurales y o funcionales características, el paso siguiente es determinar el fenotipo con base en la fracción de división ventricular izquierda y determinar la etiología. Teniendo en cuenta la importancia de los péptidos natriuréticos como biomarcadores en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cabe señalar que tiene 5 componentes a conocer, que son el ANP o péptido natriurético atrial, BNP, péptido natriurético cerebral, la urodilatina, el péptido natriurético de tipo C y el péptido dendroaspis o DNP. Esta gráfica ilustra la activación del BNP a partir de su precursor, el pre-proBNP, mediante una serie de decisiones que conllevan a la formación final de NT-proBNP, que no tiene actividad biológica, pero sí potencial como biomarcador, y del metabolito activo que viene a ser el BNP. Esta gráfica ilustra el mecanismo por el cual los péptidos natriuréticos ejercen su acción a nivel de los diversos sitios de la economía corporal, mediante su unión, en el caso del ANP y BNP, a los receptores de péptidos natriuréticos atriales tipo A, que están acoplados a una proteína heterotrimérica que activa la guanilato ciclasa y conlleva la formación de GMP cíclico que actúa como segundo mensajero. En el caso de péptido natriurético tipo C, se une a los receptores de tipo B, mientras que el receptor de tipo C actúa en la degradación de los péptidos, al igual que la niprilesina y las otras endopeptidasas neutras, en el caso de la niprilesina, que es la diana de acción del sacubitril. Respecto a la farmacocinética de los péptidos, cabe señalar que la vida media del BNP es de 20 minutos, del NT-proBNP de 60 a 90 minutos, mientras que el ANP tiene una vida media de aproximadamente 1 minuto. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca clásicamente se ha basado en la presencia de sintomatología cardinal y hallazgos a nivel radiográfico de congestión pulmonar. Sin embargo, cabe señalar que los diversos estudios epidemiológicos han mostrado que este binomio tiene una sensibilidad y especificidad realmente baja. De hecho, en el estudio de Breathing No Properly se observó una confusión clínica en aproximadamente la mitad. Por otra parte, la incertidumbre diagnóstica está asociada a un pobre pronóstico en la disnea aguda. En el estudio PRIDE, 31% de los sujetos fueron juzgados inciertamente por el manejo médico y el pronóstico fue significativamente peor, con mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de rehospitalización.
En el estudio de Griffin no Properly, publicado por Maser y colaboradores en el año 2002, fue pionero en el uso del BNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se realizó la medición a 1.586 pacientes que acudieron al servicio de urgencias con disnea aguda, encontrándose que aquellos con diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenían niveles más elevados de BNP respecto a los pacientes que no presentaron insuficiencia cardíaca. Además, una correlación directa, como podemos observar, entre la clase funcional y las concentraciones del BNP. En la gráfica de características operativas del receptor se observa que para el punto de corte 100 picogramos por mililitro, el área bajo la curva fue de 0.91, lo que le confiere una sensibilidad y especificidad bastante importante, al igual que una precisión diagnóstica, un valor predictivo positivo y negativo significativos. Se observó entonces que el BNP fue el mejor predictor individual del diagnóstico final comparado con las otras variables, como examen físico, radiografía de tórax y hallazgos de laboratorio. En el modelo múltiple de regresión logística se observó que el predictor más fuerte del diagnóstico final de insuficiencia cardíaca fue las concentraciones de BNP por encima de 100 con un odds ratio de 29.6, y el mejor método diagnóstico fue observado cuando se conjugaron las mediciones del BNP y los hallazgos clínicos. En el estudio PRICE se evaluó de manera prospectiva a 600 pacientes que acudieron al servicio de urgencias con disnea aguda, realizándose las concentraciones en NT-proBNP, lo que era desconocido por el clínico que abordaba el caso, observándose que la media de NT-proBNP en el grupo de pacientes que presentaron insuficiencia cardíaca como diagnóstico final fue significativamente superior a aquellos pacientes que no tuvieron insuficiencia cardíaca. Además, una correlación directa entre las concentraciones de NT-proBNP y la clase funcional. Obsérvese que en la gráfica de características operativas del receptor se verifica para todos los puntos de corte de NT-proBNP un área bajo la curva de 0.94 próxima a 1, lo que le confiere una sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, positivo y una precisión diagnóstica bastante importante. Encontramos que el juicio clínico se encontró por debajo del área bajo la curva para el NT-proBNP. Sin embargo, al combinar el juicio clínico y las concentraciones de NT-proBNP, se encontró que el área bajo la curva era superior que individuales. En el estudio ICON, donde se evaluó 1.256 pacientes, tuvo como objetivo la aplicación óptima de NT-proBNP en pacientes con disnea aguda. Se encontró que aquellos con insuficiencia cardíaca descompensada tuvieron concentraciones de NT-proBNP elevadas en relación con aquellos que no tenían insuficiencia cardíaca. En el estudio ICON recargado, que se realizó en 19 servicios de urgencias en los Estados Unidos de América y Canadá, se observó que 1.461 pacientes fueron adjudicados 277 pacientes por tener insuficiencia cardíaca o con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y que el área bajo la curva del diagnóstico de insuficiencia cardíaca fue 0.91 y se situó en un intervalo de confianza. Además, se encontró que la sensibilidad y el valor predictivo negativo para el límite de descarte de 300 picogramos por mililitro fue de 93.9 y 98, siendo estadísticamente significativo. Obsérvese la correlación entre los niveles de NT-proBNP y la existencia de falla cardíaca aguda. Encontramos aquí que el área bajo la curva general para todos los puntos de corte, independientemente de los utilizados por cada edad, fue de 0.94, siendo estadísticamente significativo y brindando una precisión diagnóstica, punto de corte general bastante importante. Para el uso de los péptidos en los entornos no agudos, cabe señalar que los límites superiores de la normalidad son de 35 para el BNP y de 125 para el NT-proBNP, y los valores predictivos negativos por debajo de estos límites son entre 0.94 y 0. Debemos considerar que la definición universal recomienda aumentar los puntos de corte en los pacientes hospitalizados descompensados. En el caso del BNP, mayor o igual a 100 picogramos por mililitro, y en el caso del NT-proBNP mayor o igual a 300 picogramos por mililitro. Además, se debe considerar cambio de punto de corte en patologías específicas y con relación a la edad. El NT-proBNP en los pacientes entre 50 y 65 años se pudiera usar un punto de corte mayor a 900 y en los mayores a 65 años 1800. Además, se debe considerar una elevación del 20 a 30% de los pacientes con fibrilación auricular.
Se debe tener en cuenta que existen diferentes influencias en la interpretación de los péptidos natriuréticos, tanto causas cardíacas como no cardíacas. Dentro de las cardíacas encontramos la cardiomiopatía hipertrófica, los síndromes coronarios agudos, la cardiomiopatía restrictiva, la contusión cardíaca, entre otros. Y dentro de las causas no cardíacas, la anemia, las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad renal crónica, entre otras. Existen otros factores que pueden generar disminución de las concentraciones de los péptidos natriuréticos, como es el caso de la obesidad, el edema pulmonar agudo relámpago, el taponamiento cardíaco y la constricción pericárdica. El ANP, por ser inestable in vitro e in vivo, no tiene utilidad en el diagnóstico clínico. Sin embargo, la fracción media regional de su precursor sí tiene potencial utilidad como biomarcador en la insuficiencia cardíaca. En este orden de ideas, el estudio BAC, que evaluó la utilidad de la fracción medio regional del ProANP en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, analizándolo prospectivamente en un test de no inferioridad comparado con el BNP, demostró que la fracción medio regional del ProANP no fue inferior al BNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, y al combinar estos dos biomarcadores se incrementó la precisión diagnóstica de 73.6% a 76.6%. Dentro de los biomarcadores prometedores tenemos los RNA, pequeños RNA no codificadores reguladores de la expresión génica al estado posttranscripcional por represión transcripcional inicial o por degradación del RNA mensajero. El primero identificado fue el MIR-423-5P, que mostró una alta sensibilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y se ha observado que al combinar este biomarcador con el NT-proBNP se incrementa la precisión para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Incluso se ha estudiado el valor diagnóstico del RNI 208A para la diferenciación entre los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, encontrándose en esta publicación del año 2020 que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tenían mayores concentraciones de este miRNA. Esta gráfica ilustra las diversas vías fisiopatológicas que justifican la producción de los diversos biomarcadores: estiramiento miocárdico, remodelación de la matriz, la injuria miocítica, estrés oxidativo, inflamación, activación neurohormonal y disfunción renal, señalándose en este orden de ideas los principales y más representativos biomarcadores. Un elemento importante en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo constituye el electrocardiograma. De hecho, su normalidad hace improbable este diagnóstico, aunque no lo descarta completamente. Puede revelar alteraciones o anormalidades como fibrilación auricular, presencia de ondas Q, hipertrofia ventricular izquierda, ensañamiento de QRS, entre otros. Existen una serie de investigaciones básicas recomendadas para diferenciar la insuficiencia cardíaca de otras condiciones, como son los electrolitos séricos, el estudio de función renal con la creatinina, las pruebas de función hepática, el perfil hormonal tiroideo, el hemograma y el estado del hierro con el índice de saturación de la transferrina, la ferritina y el hierro sérico. De hecho, el estudio FIR mostró la importancia de la administración de hierro carboximaltosa en pacientes con deficiencia que se estabilizaron después de un episodio agudo de insuficiencia cardíaca, con menor número de eventos de hospitalización frente al placebo, si bien no hubo impacto estadísticamente significativo en términos de mortalidad. Un estudio invaluable en el contexto de un paciente con sospecha con insuficiencia cardíaca es el ecocardiograma, ya que permite determinación del fenotipo en términos de la fracción de eyección ventricular, permite documentar el tamaño de las cavidades, la existencia de hipertrofia ventricular concéntrica o exocéntrica, trastornos contractiles globales o segmentarios, función del ventrículo derecho, elementos indirectos de hipertensión pulmonar, estructura y función valvular y la evaluación de la. Si bien continuamente se habla de su baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la radiografía de tórax es un elemento esencial para evaluar diagnósticos diferenciales. Además, en pacientes específicos pueden observarse signos de congestión pulmonar y cardiomiopatía. De hecho, en el estudio ADIR, el 74% de los pacientes a quienes se realizó radiografía de tórax mostraron signos congestivos. El ecocardiograma de estrés farmacológico con ejercicio puede ser utilizado en la evaluación de la isquemia inducible en pacientes susceptibles de revascularización coronaria. Además, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, valvulopatías o disnea heterogénea inexplicable, puede ayudar a clarificar el diagnóstico. Resonancia magnética con realce tardío de gadolinio, mapeo en T1 y volumen extracelular identificará la presencia de fibrosis
cicatriz miocárdica típicamente subendocárdica en la cardiopatía isquémica, a diferencia de la cicatriz de la pared media propia de la cardiopatía dilatada. Además, permite caracterizar el miocardio en entidades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, cardiopatía chagásica, miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, entre otras entidades. La angiografía coronaria por tomografía debe ser considerada en pacientes con una probabilidad pretest baja e intermedia. Además, unas pruebas de esfuerzo no invasivas equívocas para excluir el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. La tomografía computarizada por emisión de fotón único, SPECT, permite evaluar la isquemia y viabilidad del miocardio, inflamación o infiltración miocárdica. Además, la gammagrafía con bifosfonato marcado con tecnecio ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad para obtención de imágenes de trastirretina cardíaca amiloide. La congestión pulmonar continúa siendo un reto diagnóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El método más usado en la práctica clínica es la radiografía de tórax, que carece de precisión. En este orden de ideas se publicó el presente trial en el año 2018, que buscó evaluar la aplicabilidad del SPECT de ventilación-perfusión para la cuantificación de la congestión pulmonar. En el marco del mismo se encontró que los expertos lectores identificaron al 87% de los pacientes con una presión en la arteria pulmonar superior a 15 milímetros de mercurio. Dentro de los endpoints secundarios se comparó a este método novedoso con la radiografía de tórax, siendo superior en términos de especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo. La angiografía coronaria debe ser considerada en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen angina de pecho o equivalentes anginosos. También en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada que tienen una probabilidad de enfermedad arterial coronaria intermedia alta antes de la prueba y que se consideran potencialmente aptos para revascularización. Estudios de estratificación coronaria no invasiva deben considerarse en aquellos pacientes con probabilidad baja e intermedia de enfermedad coronaria. En este grupo se debería realizar angiotatia coronaria o estudios de estrés no invasivos. El cateterismo cardíaco debería ser realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca grave en evaluación para trasplante o soporte circulatorio mecánico. Además, si se sospecha pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, cardiopatía congénita o estados de alto gasto. Igualmente, en pacientes con probable hipertensión pulmonar para confirmar diagnóstico y evaluar su reversibilidad antes de la corrección de la enfermedad cardíaca estructural o valvular. También aquellos pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada para confirmar el diagnóstico. La biopsia endomiocárdica debe considerarse en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva a pesar de la terapia estándar, cuando existe la probabilidad de un diagnóstico específico que se pueda confirmar por dicho estudio histológico y se pueda tener impacto positivo sobre el mismo a partir del conocimiento etiológico. Después de realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y caracterización fenotípica con base en la fracción de eyección ventricular izquierda, el paso siguiente en el algoritmo diagnóstico es realizar el estudio etiológico, siempre teniendo presente que las principales causas en el mundo son isquémica e hipertensiva. En adelante, los estudios diagnósticos se orientarán con base en la sospecha clínica, por ejemplo, en las cardiomiopatías, realización de la resonancia magnética cardíaca, estudios genéticos, por ejemplo, en el caso de las arritmias, holter de ritmo cardíaco o estudios electrofisiológicos en casos específicos. Eje central de la medicina es la historia clínica, identificar factores de riesgo, pacientes expuestos a cardiotóxicos como antraciclinas, trastuzumab, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, y en aquellos que se sospechen causas, por ejemplo, infiltrativas, como amiloidosis se realizará electroforesia de proteínas, inmunofijación y la realización de procedimientos biópsicos. Siempre debe guiar el criterio clínico. En el diagnóstico diferencial de los pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca se debe considerar la cardiopatía isquémica, enfermedades pulmonares, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar, asma, hipertensión pulmonar primaria, trastornos respiratorios asociados al síndrome de apnea obstructiva del sueño, obesidad, malnutrición, anemia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipoalbuminemia, éstasis venosa, depresión y los síndromes de ansiedad e hiperventilación. Este es el paradigma de prevención y manejo de la insuficiencia cardíaca, el modelo del iceberg,
donde siempre buscamos impactar en la base del mismo, donde se encuentran situados los factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, que hacen parte del estadio A de la insuficiencia cardíaca, y a partir de ahí realizar la medición de los biomarcadores a diversos niveles y no tener el efecto Titanic al chocar contra el casquete. Finalmente, dejo ante ustedes esta reflexión de Henry Adams: el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca se puede decir cuándo se detiene su influencia. Gracias, maestro doctor Israel Borrajero Martínez, paradigma y formador de generaciones. Descanse en paz a la diestra del Altísimo. Un orgullo haber asistido a sus sesiones clínico-patológicas. Gracias.